gracias a todos por acompañarnos hoy. Mi nombre es Juan Gabriel Osuna, soy profesor del Departamento de Música, consejero académico, miembro del Grupo Incluir y he estado trabajando los últimos 10 años en acompañamiento a estudiantes con dificultades, cualquier tipo de dificultad, y hoy vamos a hablar un poco de discapacidad, específicamente discapacidad psicosocial. Vamos a centrarnos en el caso de Rocío. Rocío es estudiante del énfasis de canto lírico. Es una estudiante brillante en el énfasis. De hecho, todavía a varios semestres de terminar su carrera, ya tiene asegurada una beca en Londres. Ya fue seleccionada para cantar el año entrante una ópera de Kurt Weill en el Santo Domingo. Es decir, es un talento excepcional y ha tenido que luchar con una depresión clínica que le ha ocasionado una gran cantidad de dificultades para tener su funcionamiento normal dentro de la universidad. Normal, digo, sano, para poder tener una experiencia de vida en la universidad que sea agradable, enriquecedora, que le permita crecer en igualdad de oportunidades con todos los demás. Antes de compartir ya con ella específicamente la charla o que ella nos comparta su experiencia, quiero hablar un poquito, procuraré ser muy rápido, de qué es una discapacidad psicosocial. En el foro pasado presenté el caso de un estudiante con síndrome de Asperger que ya se graduó también en canto lírico y digamos que ese fue un caso exitoso. Este es un caso que está en proceso. Con Rocío estamos en este momento haciendo todo el trabajo de acompañamiento y haciendo una lucha que ha sido muy dura, con muchas barreras que enfrentan las personas en condición de discapacidad en instituciones como esta. Tengo una guía que traje en papel, no con toda esta tecnología, pero bueno, la imprimí del computador, algo de tecnología sí hay. Empecemos por definir rápidamente qué es una discapacidad psicosocial. Esto lo saqué de un documento del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en México, y pues me gustó porque es muy puntual. Define la discapacidad psicosocial como una limitación que sufren las personas que presentan disfunciones de la mente al realizar actividades cotidianas, estas disfunciones temporales o permanentes. Es muy importante entender que esto no depende de la voluntad de la persona. No es que una persona con depresión no esté poniendo de su parte para salir de la depresión. No es una cosa voluntaria ni actitudinal. Hay una serie de condiciones que se agrupan bajo esta categoría. Depresión, que es tal vez la más invisibilizada y yo diría maltratada de todas estas poblaciones. Trastorno de ansiedad. Bueno, la depresión, sentimientos de tristeza, pérdida, ira, frustración que impiden funcionar adecuadamente. Trastorno de ansiedad, que se relaciona con el miedo, la intranquilidad, preocupación excesiva, desesperación y con frecuencia deriva en bulimia, anorexia, trastorno obsesivo compulsivo, pánico o estrés postraumático. Psicosis, imposibilidad de distinguir la realidad de alucinaciones visuales, auditivas, olfativas o táctiles. Trastorno bipolar, cambios bruscos en el estado de ánimo, pasos violentos de apatía, acción excesiva. Esquizofrenia, se hace difícil pensar claramente y controlar las acciones. Trastorno esquizoafectivo, problemas afectivos y de estado anímico producto de una pérdida de contacto con la realidad. Y trastorno dual, disfunciones mentales acompañadas de una o más adicciones a sustancias psicoactivas como drogas o alcohol,
En este momento estoy manejando un caso así en el departamento de música con un estudiante. Hay una gran dificultad que se deriva de los mitos por desconocimiento de estas condiciones, la estigmatización, la invisibilidad. Es muy fácil entender que una persona está en condición de discapacidad y está en inferioridad de oportunidades cuando tiene que andar en silla de ruedas, cuando va caminando con un bastón para poder guiarse porque no ve, cuando, no sé, cuando no oye, cuando pasan ese tipo o tenemos ese tipo de discapacidades sensoriales o motoras. Pero cuando el problema es que la persona se deprimió y no se pudo levantar para ir al examen o no fue capaz de terminar el trabajo y entregarlo a tiempo, es muy difícil que eso no se asuma dentro de la universidad como un problema actitudinal y se carga con toda la responsabilidad de la persona cuando está sufriendo realmente un trastorno clínico. Y eso los somete a maltrato, a un sufrimiento excesivo y con mucha frecuencia a la deserción. El reto es propiciar su formación sin condescendencia, sin regalar nada, es decir, cómo acompañar esto para que esta persona pueda realmente hacer su proceso completo, pero sin desconocer la condición en la que se encuentra. Esa condición no se puede cambiar, pero el entorno sí puede cambiar. Y hay una enorme resistencia de las instituciones y de las personas para modificar sus actitudes, sus normativas, sus estrategias, basado también como en otros problemas, por ejemplo, una concepción rígida y plana de lo que es justo. Pensar que a todo el mundo hay que tratarlo exactamente igual es lo justo. Si la fecha de entrega es el martes 28, el que entregó el martes 29 está mal. O sea, todos tienen que entregar el martes 28 y no hago la excepción porque eso es injusto con los demás. Ese tipo de actitudes son complicadas. Brindar apoyo oportuno y acompañamiento. Si no hubiéramos tenido señales de alarma con Rocío en el momento en que la crisis empezó a agudizarse, de hecho hubiéramos podido tenerlas antes, quizás Rocío ya no estaría con nosotros en la universidad, quizá habría desertado. Y vencer la resistencia de un sistema educativo que es homogenizante, en el que las particularidades individuales no importan, no tienen peso. Muchos de las ponencias que hemos visto hoy han enfatizado en eso, en personalizar la experiencia de aprendizaje. Hay que vencer barreras actitudinales como esa concepción plana de la justicia o como la concepción de que la responsabilidad y el compromiso del profesor es transmitir una información o darle duro al estudiante para que aprenda y crezca, ¿sí? O ser rígido, riguroso, en fin. O hay otras institucionales como la rigidez de las normativas, la rigidez de la concepción de la institución como un espacio de aprendizaje que sigue anclada todavía en la idea de que estamos formando a los estudiantes, convirtiendo así al estudiante en un objeto y no en un sujeto de su formación, en lugar de concebirnos como un espacio de aprendizaje en el que todos podemos aprender y en el que los estudiantes deberían tener una participación muchísimo más activa, no solo en la selección de los contenidos, sino en la elaboración misma de las experiencias. La solución pasa por sensibilizar e ilustrar, buscar apoyo, centrarse en las fortalezas del estudiante en condición de discapacidad, realizar con los directivos y los profesores ajustes académicos en la evaluación, en la metodología, en los tiempos y realizar un acompañamiento muy estrecho. De aquí sale de toda esta experiencia y las otras experiencias que he tenido con estudiantes con dificultades, que el modelo pedagógico existente es excluyente. Al ser homogenizante, al tratar de meternos a todos en el mismo molde,
excluye a una cantidad de personas, o por lo menos dimensiones de las personas que tienen que quedar por fuera. Es posible lograr una formación que respete la diferencia, aunque aquí todavía estamos muy lejos de eso. Los ajustes en su mayoría son fáciles y no cuestan mucho, como, no sé, dar un tiempo, hacer un acompañamiento durante el periodo intersemestral, permitirle entregar después. Es decir, son cosas sencillas realmente. Algunos ajustes son más complejos, pero igual son posibles, incluso ajustes que impliquen cambiar toda la concepción metodológica de la enseñanza son ajustes posibles. Ese ya es bastante más complejo. Pero en eso estamos, en esa pelea estamos. Y hemos aprendido que no existe el estudiante normal. Eso es un mito. Entonces, hacemos una educación para un estudiante que no existe. Tenemos un modelo educativo para un estudiante que es teórico, que no existe. El entorno de cada estudiante es esencial. O sea, el estudiante no viene aquí aislado de su vida cotidiana, de sus intereses, de sus proyectos, de todo lo que pasa por fuera. Es necesario cambiar el modelo educativo. Y termino con lo mismo que dije en la exposición anterior, en la que hice en el foro pasado. Ese modelo hay que cambiarlo, hay que cambiarlo ahora y no podemos esperar que lo cambien otros. Cada uno de nosotros tiene que asumir el compromiso de cambiarlo, es decir, tengo que hacerlo yo. Y hay que cambiar la pregunta de ¿estamos preparados? Por la pregunta por si estamos dispuestos. No estamos preparados, nunca vamos a estar preparados, pero podemos estar dispuestos siempre. Con esto termino esta breve exposición y quisiera que Rocío entonces nos contara un poco cómo ha sido su experiencia. Sí. Quiero interrumpirte. Muchas gracias y felicitaciones por esa valentía. No es vano lo que dice el profesor. Es una enfermedad muy estigmatizada, no es una enfermedad, es una condición fuertemente estigmatizada y con mucha frecuencia cargada de culpas. Rocío ha logrado superar muchas de estas cosas y tiene un gran valor, una enorme valentía en venir a compartir su condición y su experiencia con nosotros. Entonces te dejo con el grupo. Sí. Buenos días. Mi nombre es Rocío Quintero, tengo 25 años. Y bueno, este es un caso bastante largo que ni yo muchas veces logro comprender. Llegué a esta universidad por medio de una beca otorgada por la Gobernación del Meta. Yo soy de Neiva, pero viví allá por muchas cosas de mi vida. Siempre me he esmerado por tener educación, porque hago parte de una familia bastante humilde. Y entonces estar en contra de pensar que porque eres algo tienes que seguir estando en eso fue algo con lo que yo siempre he querido luchar, ¿sí? Y siento que uno no tiene barreras. Y entonces llegué acá y empecé a ser una estudiante normal en la academia de la Universidad Javeriana. Empecé en el 2012 y tuve muchas crisis a medida del estudio hasta ahora. Entonces, unas ha sido como mi sostenimiento, sí, no sé qué más. O sea, es una historia bastante enredada porque esa beca luego se tuvo que ir porque ya no había fondos. Luego yo tuve que pagar un semestre yo sola, entonces trabajé un montón, bueno, hice muchas cosas, luego conseguí por fin patrocinadores para seguir estudiando, pero lograr todo eso generó en mí como demasiada ansiedad. Tenía que estudiar y tenía que trabajar y no solamente con un solo trabajo, entonces a veces corría mucho. Actualmente trabajo con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, hago parte del Coro Filarmónico Juvenil. También trabajo con una empresa privada de música, también dicto clases en una academia de música. Y bueno, últimamente me han estado buscando muchos personajes, no sé cómo decirlo,
digamos, importantes para que yo trabaje con ellos en varios aspectos. Pero entonces empecé a tener problemas de motivación, lo podría llamar, y en donde yo empecé a sentirme muy culpable, siempre era muy callada y no buscaba ayuda por simplemente pena, mucha pena. Entonces, después de ser una estudiante normal, llegué incluso a mi peor estado, que fue tirarme todo un semestre, después de tener un promedio normal, digámoslo así. Sí, arriba de 4, llegué a tener un promedio de 2,1, porque me había tirado prácticamente todas las materias. Y era simplemente porque sentía que no tenía sentido mi vida. Me cansé, ¿sí? Contra la lucha de buscar ayudas, de seguir estudiando, de poder ayudar también a mi familia, de poder seguir manteniéndome yo. Creo que fue un nivel de estrés bastante alto que no pude manejar. Y pues caí en un problema de depresión donde ya no iba a clases, no asistía a exámenes. Si estaba en clases estaba súper distraída, no entendía ni siquiera lo que es mi pasión, que es el canto, porque realmente me gusta la música, es porque siento que todo lo que he vivido lo puedo expresar ahí. Hasta en eso tuve problemas. Mis maestras estaban súper preocupadas, no me aprendía la música. Entonces fue como una alarma bastante grande y donde se dañó incluso todo en mí, hasta en mi trabajo. Estuve súper implicada y decidí buscar ayuda porque yo dije, algo me está pasando y no lo quería aceptar, ¿sí? Primero por pena porque si tú dices que tienes un problema así, la gente te va a decir, ay, mamita, todo el mundo tiene problemas, pero pues sí, o sea, yo entiendo, pero no todo el mundo tiene los problemas de uno. Siento, como dijo alguien anterior, acá en una charla todos somos un mundo distinto, ¿no? Y todos tenemos que aprender a afrontar las maneras en cómo podemos seguir también. Entonces fue eso, empecé a buscar ayuda y actualmente tengo terapias de psicólogos, psiquiatra también, y mi maestro ha sido como un ángel para mí porque me ha ayudado a entender que no debo avergonzarme por una condición y que tengo que seguir. Entonces, actualmente soy funcional, este semestre reinicio clases. Sigo trabajando con la Orquesta Filarmónica y me he demostrado a mí misma que puedo superar cualquier tipo de problemas, además que desde muy pequeña he superado ya muchos, pero sí me sentía bastante culpable porque llegué a tener mucho miedo de que todo lo que yo había construido se podía caer. Entonces, este semestre que no estudié, al menos decidí hacer muchas cosas por mí, entonces empecé a hacer audiciones y a estudiar por mi cuenta. Y las buenas noticias han sido esas, han sido satisfactorias para mí. Me he presentado en convocatorias donde una importante casa de ópera de Londres, el Royal Opera House, vino a hacer a América Latina audiciones para dar clases magistrales a estudiantes y yo gané uno de sus puestos. Todas esas cosas me han hecho subir mi estado emocional y de creer en mí, de saber que todavía tengo mucho con qué dar y poder seguir. Y también pues también audicioné al Teatro Mayor para la ópera que se va a realizar el otro año y gané uno de esos papeles secundarios. Entonces me daba también miedo porque no quiero devolver a caer a eso de no poder funcionar, de tal vez un día pararme. No les miento, me da mucho miedo despertarme y pensar que no puedo pararme, porque literalmente no me podía parar de mi cama, o de llorar todo un día sin razón o sin sentido. Entonces es eso, quería compartirles mi experiencia y es verdad que no solamente está en decir yo puedo, porque a veces tú dices yo puedo, pero el cuerpo no te responde y es algo que yo aún no logro entender por qué. Sí. Y no sé, gracias por este espacio y al maestro. Bueno, muchas gracias, Rocío, por compartir con todos nosotros tu experiencia.
Hay una cosa que quiero recalcar y es que en el proceso en el que Rocío fue cayendo en la depresión, perdió credibilidad con los profesores, tuvo un crédito aquí con la rectoría y lo perdió, y perdió la credibilidad. Cuando yo fui a abogar por ella, allá me dijeron, no, es que ella es un desastre, ella no cumple, ella se desaparece, ella perdió esa oportunidad. Sin consideración alguna por lo que puede estar pasando con la persona, por lo general los sistemas de becas y de créditos educativos son tajantes en poner todo en función del resultado académico y no se hace un acompañamiento juicioso para garantizar que ese esfuerzo que se hace a través de la beca o del crédito termine en un proceso exitoso. Lo mismo ocurre con lo académico. El acompañamiento no es suficiente y perdemos mucha gente y dañamos mucha gente al homogenizar como todos los criterios. Entonces, bueno, queríamos compartir con ustedes esto y decirles hay mucho trabajo por hacer, y quisiera cerrar ya como con la idea de que si queremos hacer una educación para un mundo diverso, una educación que respete la diversidad de los estudiantes, la diversidad de los profesores, la diversidad de las situaciones que hay en el mundo, que esté conectada con todo lo que está pasando alrededor, no podemos seguir enseñando de la misma manera. ¿Sí? No podemos seguir enseñando como en el siglo XIV o como en el siglo XIX. Tenemos que cambiar el modelo educativo, es necesario, es urgente cuestionar y replantear el modelo educativo. Bueno, les agradezco, no tomo más tiempo. Gracias.